jóvenes? Buenos días y buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de signos vitales. Bien. Los signos vitales, ¿qué son los signos vitales? Bien, son indicadores que reflejan el estado fisiológico de cómo funcionan los órganos vitales, los principales cerebro, corazón y pulmones. En realidad es toda la economía corporal. Un signo vital nos va a hablar de que estamos con vida. ¿Y cuáles son esos signos vitales? Esos signos vitales son la temperatura, el pulso o frecuencia cardíaca, que en realidad estos dos se detectan de manera diferente, pero es lo mismo. Frecuencia respiratoria, presión arterial, reflejo pupilar y coloración de la piel. Vamos a ir revisando entonces, jóvenes, cada uno de estos signos vitales y vemos la temperatura en primer lugar. ¿Qué es la temperatura? Es el grado de calor corporal que se mide en grados centígrados. Es un signo que nosotros podemos visualizar a simple vista por muchas situaciones que se presentan en el paciente, ¿verdad? Y vamos a ir revisando entonces con qué yo puedo valorar esa temperatura corporal. Bueno, pues a través del termómetro. El termómetro puede ser de dos tipos. Un termómetro digital, como vemos en la parte superior, el cual incluso ahora con lo del coronavirus se está usando mucho este tipo de termómetros. Sin embargo, cuando la pila está baja puede haber fallas. Y el termómetro de mercurio tenemos de dos tipos. Tenemos el de bulbo corto y redondeado, que es para una temperatura rectal, y el de bulbo largo, que es para una temperatura de tipo axilar u oral, es decir, en la boca. Vamos a ver entonces los valores normales de la temperatura corporal, que van de 36.5 a 37 grados centígrados. ¿En qué regiones voy a valorar esta temperatura corporal? Existe la región axilar, en donde nosotros podemos detectar esa normalidad de 36.5 a 37 grados centígrados dentro de la temperatura de un adulto. En el caso de la temperatura oral, va a ser un poquito más fidedigna, porque nos marca menos 0.5 grados centígrados. En los niños, por ejemplo, el ponerles el termómetro en la boquita, podemos detectar, ¿verdad?, que marca menos 0.5 grados centígrados. Y la rectal, que es un poquito más fidedigna, que va a marcar 0.5 o 0.7 más temperatura en los infantes. Es decir, en realidad, si la persona tiene 36.5, bueno, pues a lo mejor nos va a marcar 37 grados, porque estamos tomando la temperatura del interior del cuerpo, ¿verdad? Es más verídica. Y bueno, ¿cuál es la técnica para tomar la temperatura axilar? Vemos aquí, se coloca el termómetro con el bulbo hacia la axila, pegado a la piel, sin que toque la ropa, ¿verdad?, como lo estamos viendo en la imagen, y lo dejamos de 3 a 5 minutos. Temperatura oral, donde colocamos el termómetro en la cavidad oral, en la boca, durante 3 a 5 minutos. Generalmente estos termómetros digitales ocupan un poquito menos. En cuanto ya marca la temperatura, suena y prende una lucecita, y con eso nos está marcando que ya tenemos la temperatura corporal registrada. Y la temperatura rectal, como en los bebés, como vemos en esta figura, donde al bebito, ¿verdad?, se le introduce el bulbo de ese termómetro digital o de mercurio. Hay que sostener sus piernitas con mucho cuidado, no es tan profundo, solamente el bulbo, y por 3 a 5 minutos tenerlo ahí para que pueda marcar la temperatura corporal. Bien, vemos ahora la técnica para valorar la temperatura axilar. Es decir, se coloca el bulbo del termómetro de 3 a 5 minutos en la región axilar, o ya sea en la cavidad oral, como lo hemos mencionado. Bien, ¿cuál es otro de los signos vitales que vamos a revisar? El pulso o frecuencia cardíaca.
¿Qué es el pulso o frecuencia cardíaca? Es el número de latidos cardíacos por minuto. Número de latidos cardíacos por minuto. El pulso sería el número de latidos cardíacos por minuto que yo siento a través de poner mis deditos, ya sea en la región radial o en la región carotídea o en cualquier otra región donde yo pueda detectar el pulso a través del tacto. Y la frecuencia cardíaca es el número de latidos cardíacos por minuto que yo escucho, ya sea a través del estetoscopio o a través de colocar mi oído en la parte anterior del tórax, es decir, en la región precordial. Vamos a ver los valores normales de la frecuencia cardíaca o pulso. En un adulto, lo normal es de 60 a 80 latidos por minuto. En un adolescente, vean que es un poquito más, de 60 a 105 por minuto. ¿Por qué? Bueno, pues porque recordemos que están creciendo todavía y que requieren un poquito más de nutrientes y de oxígeno para poder crecer y nutrir con oxígeno y nutrientes su sistema corporal. En un niño más pequeño de 4 a 10 años podemos encontrar de 60 a 120 latidos por minuto. En un infante de 3 años o menos, 120 a 150. 150 a 140 en un recién nacido, ¿verdad? Recordemos que estos niños crecen muy rápido y requieren más del insumo de sangre donde llevan los nutrientes y el oxígeno. Por eso es que su cuerpo late más rápido y tenemos un pulso o frecuencia cardíaca más acelerado. Ahora, la técnica para valorar el pulso. El pulso radial se palpa con el dedo medio e índice en la arteria radial, con una presión suave en la zona media de la cara interna de la muñeca. Ahorita vamos a ver la imagen para que pueda entenderse mejor. El pulso carotídeo se palpa la arteria carotidia en la parte lateral del cuello, es decir, generalmente es donde vemos en las películas, en las series, donde si quieren ver si una persona está viva, le palpan el cuello. Y ahorita lo vamos a ver con la imagen. Vemos ahí el pulso radial, vemos la arteria radial. ¿Por qué radial? Pues porque está ahí el hueso radio y entonces podemos palpar perfectamente esa arteria radial. Para que no se te olvide de qué lado vas a palparlo, acuérdate que es del lado del dedito pulgar. El radio, que es el hueso, tiene una antena, que es el pulgar, para que no se te olvide. Y entonces ahí va la arteria radial y con esos dos dedos vamos a palpar, ¿verdad?, el pulso radial. Nunca hagamos la palpación con el pulgar porque vas a sentir tu propio pulso. Son con estos dos dedos. Bien, lo mismo hacemos en el pulso carotídeo. Como lo vemos en la imagen, el pulso carotídeo, ¿verdad? Vamos a localizar la carótida derecha o izquierda y con esos dos mismos dedos vamos a palpar por un minuto los latidos cardíacos. Cada vez que el corazón late, vamos a sentir ese pulso y entonces vamos a contar. Pulso 1, pulso 2, pulso 3 y así por un minuto. Y vamos a poder detectar la frecuencia cardíaca, perdón, el pulso. ¿Cuál sería o con qué yo puedo detectar entonces la frecuencia cardíaca? A través de un aparato que se llama estetoscopio. Vemos aquí, tiene dos olivas, ¿verdad? Tiene una manguera, la cual está bifurcada para las dos olivas y una cápsula, esa cápsula de metal que vemos ahí, una pequeña para bebés y una grande para adultos, y detectar de esa forma los latidos cardíacos. Vamos a ver cómo se hace. La técnica para valorar la frecuencia cardíaca es: se coloca el estetoscopio en la región precordial, es decir, en la región del corazón, y se cuenta el número de latidos cardíacos por minuto. Cada vez que yo escuche un latido, lo contabilizo por un minuto. Vamos a ver cómo se realiza. Vemos aquí a un médico que está tomando la frecuencia cardíaca a un bebé. Vemos cómo tiene colocado el estetoscopio y cómo a través de la cápsula del estetoscopio que está colocada en el tórax anterior, en la cara anterior del tórax del bebé, él empieza a detectar los latidos cardíacos y puede de esa forma determinar o saber qué cantidad de latidos cardíacos tiene el bebé. Puede ser a una edad así, 130, 120 por minuto, 140 si es más pequeñito, ¿verdad? Y es una frecuencia cardíaca normal. Bien, vamos entonces ahora a ver la frecuencia cardíaca.
que es otro de los signos vitales que nos ocupan hoy. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria viene a ser el número de respiraciones por minuto. ¿Cuáles son sus valores normales de esta frecuencia respiratoria? Dependiendo de la edad, en un adulto vamos de 16 a 20 por minuto. Son muy poquitas veces que respiramos por minuto y es normal. En un niño de primaria, 15 a 30 por minuto. Entre más pequeños, acuérdate que están en crecimiento y entonces el corazón tiene que latir más rápido, pero además requiere de oxigenación. Entonces va a requerir más veces que respire el paciente. En un bebito, de 25 a 50 por minuto. Si tú te das cuenta en un bebito, tú le ves las alas de la nariz y puedes ver cómo estas, ¿verdad?, se mueven en cada respiración del bebé. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la técnica para medir la frecuencia respiratoria. Primero se coloca, puedes hacerlo con el estetoscopio o con la palma de la mano en la región torácica, en la cara anterior o posterior, en la región precordial o en la parte posterior, en medio, o sea que en la espalda, y se contabiliza el número de respiraciones por minuto. Incluso tú lo vas a ir haciendo con tu propio cuerpo. ¿Cómo lo puedo hacer si tengo un estetoscopio? Así como lo hizo el doctor para cuando estaba registrando la frecuencia cardíaca, lo vamos a hacer para la frecuencia respiratoria. ¿Qué escucho cuando, a través del estetoscopio, cuando alguien respira? Vas a oír algo similar a lo que te voy a hacer. El ruido es muy similar a lo que yo voy a hacer ahorita. Es una respiración. 2 respiraciones. Obviamente yo lo estoy haciendo muy rápido, pero no respiramos tan rápido. Tardamos bastante para dar la inspiración. De inspiración a inspiración se tarda. Si no tengo un estetoscopio, ¿cómo puedo detectar la frecuencia respiratoria? Bueno, lo puedo hacer a través de colocar mi oído, ¿verdad?, o más bien mi palma de la mano en el tórax anterior o tórax posterior, como lo vemos en esta imagen. Aquí la enfermera está colocando el estetoscopio en la parte posterior del tórax y está con ello detectando cuántas veces el paciente está respirando. Aquí es muy importante no avisarle al paciente que le vamos a detectar el número de respiraciones por minuto, porque él puede modificar ese número de respiraciones y que no sea algo fidedigno, ¿verdad? Entonces nunca hay que avisarle al paciente lo que estamos haciendo cuando estamos tomando frecuencia respiratoria. ¿Okay? Ahora vamos con la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Si yo a una arteria la parto a la mitad, ¿verdad?, en forma transversal, voy a ver una circunferencia, la cual, cuando no hay grasa en las arterias, pues tenemos unos valores normales en un adulto de 120-80, en un adolescente 110-70 y en un niño de 90-60. ¿Qué pasa cuando en una persona las paredes de las arterias están tapizadas con grasa, ya sea triglicéridos o colesterol? La presión arterial sube. ¿Por qué? Porque esa misma cantidad que está pasando en un minuto tiene que seguir pasando y entonces pasará con más fuerza, golpeará con más fuerza, con más tensión las paredes de las arterias y es cuando decimos que tiene presión alta, por arriba de 120-80, puede ser 140-100 o maestra, fíjese que el paciente tiene anemia o perdió mucha sangre y tiene ahorita 80-50, es una presión baja. Por debajo de 90-60 se llama hipotensión y por arriba de 120-80 se llama hipertensión. El prefijo hiper es por arriba y el prefijo hipo, tensión hipo, significa abajo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver con qué medimos la frecuencia la tensión arterial. Con un baumanómetro y vemos aquí un aparato de color negro donde tenemos un relojillo, el cual se une al brazalete que ya sea de lona o de tela, ¿verdad? El cual tiene además otra manguerita donde tenemos una perilla con una válvula. Esta válvula se va a cerrar para poder insuflar, para poder hacer presión en esa perilla y que se insufle, que se infle ese brazalete ya puesto en el brazo del paciente, de preferencia el brazo izquierdo porque está más cerca del corazón, pero también se puede hacer en el brazo derecho. Más con la ayuda del estetoscopio, que nos los colocaremos como cuando tomamos la frecuencia cardíaca, pero en vez de colocarlo en la región precordial, lo vamos a colocar en el pliegue del codo.
del brazo donde hayamos colocado el baumanómetro o también llamado esfingomagnómetro. Vamos a ver entonces la técnica para llevarlo a cabo. Para llevar a cabo la tensión arterial. Primero colocamos el brazalete del baumanómetro o esfingomagnómetro del lado izquierdo de preferencia o derecho. Palpar el pulso braquial, es decir, en el pliegue del codo, y ahí colocar la cápsula del estetoscopio. Insuflar con la perilla hasta 140 y abrir la válvula poco a poco, donde podremos escuchar el primer ruido, que sería la sístole, y el último ruido, ¿verdad?, que sería la diástole. Y es importante que en ese momento estemos atentos del reloj, de la carátula del reloj, para poder ver dónde escuchamos, en qué cifras escuchamos el primer ruido y en qué cifra el último, de tal forma que anotaremos esas cifras detectadas que hemos escuchado, como lo vemos aquí en la imagen. Vean cómo se coloca el médico su estetoscopio, le coloca la cápsula en el pliegue del codo y ya tiene colocado el brazalete, está insuflando, pero además está observando el reloj porque quiere saber qué cantidad marca, ¿verdad?, de tensión arterial este aparato. Y por último vamos a ver el reflejo pupilar, que es la respuesta pupilar a un haz de luz con cambios de tamaño de la misma, ya sea si se dilata la pupila es midriasis y si se contrae se llama miosis. ¿Cuál es la técnica? Vamos a colocar un haz de luz con una lámpara o el celular sobre el ojo, mientras el ojo contrario se cubre con una mano y se observa el cambio. ¿Qué es lo que voy a ver? Bien, esa es la técnica. Entonces vamos a incidir y vamos a observar la pupila. Y podemos ver la miosis, como vemos en esta imagen, o la midriasis, como lo vemos en el otro ojo. Una dilatación y una contracción o miosis. Y por último, la coloración de la piel. La coloración de la piel puede ser pálida en un paciente que haya tenido una hemorragia, que tenga anemia, una piel cianótica de color azul o morada cuando te hace falta oxígeno, como los pacientitos que tienen coronavirus y tienen insuficiencia respiratoria, pueden presentar una piel morada, cianótica, rubicunda, cuando estamos rojos, ya sea por una quemadura de sol, por una quemadura de algún químico o algún líquido, o simplemente cuando tenemos temperatura alta. Y la ictericia, cuando estamos amarillos, ¿no?, con una patología como una hepatitis, una cirrosis hepática, ¿verdad? Y vemos aquí los ejemplos. La palidez en este paciente no es que sea blanco, es que está pálido. El hiperémico está muy rojo, el señor se quemó, tiene temperatura, no sé. Y el que tiene ictericia, véanlo, un amarillo bastante intenso, donde hay una alteración de tipo hepático. Bien, hasta aquí, jóvenes, hemos terminado nuestra presentación de signos vitales.